Capítulo 10 del libro Dueño Pyme, y este capítulo quiero hablarte sobre crisis, una oportunidad para revisar y mejorar la gestión interna. Mira, en mi país, Argentina, lamentablemente pasamos históricamente por una crisis cada 10 años en promedio. La verdad que eso se fue achicando cada 5 y después de pandemia cambió totalmente. Son cada vez más frecuentes. En el momento en que te escribo este libro, estamos atravesando una de ellas y con un horizonte totalmente incierto. La crisis es como la lluvia, cuando empezamos a sentir el olor a agua ya es tarde, pero siempre al final del túnel quiero decirte que hay luz. En estos tiempos cierran empresas todos los días, por las cuestiones que mencioné en el inicio del libro relacionadas a los altos costos de operación, cargas impositivas exorbitantes, costos laborales por las nubes, contracción de la demanda y variables macro disparatadas como el tipo de cambio y la inflación, entre otros. Un problema resuelto en casi todas las economías del mundo es la inflación. Sin embargo, todavía nosotros en Argentina y por esta zona no se logra resolver un problema relacionado a la confianza. Pero regreso al propósito de este libro y me tengo que enfocar en las variables endógenas de gestión, que colaboran y mucho en la profundidad del agujero de esta crisis en las pymes. Me habrás escuchado mencionar en alguna charla la famosa crisis número 3, la crisis interna. Y una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso de nuestras pymes. Pone a prueba todas las variables de tu negocio, productos, personas y procesos son puestos al límite. Es una coyuntura caracterizada por los cambios en cualquier aspecto de manera inestable sobre la realidad organizada de tu empresa. Y hay dos variables que tenemos que saber en épocas de crisis, hay dos verdades, que tenemos que saber en épocas de crisis que sí o sí van a ocurrir. La primera es que vas a tener que trabajar el doble para obtener lo mismo. La segunda, que tendrás que utilizar herramientas de gestión profesional para optimizar lo que te queda en medio de aguas turbulentas. Quiero decir con esto que existen dos tipos de crisis que se ponen de manifiesto cuando una situación del entorno se vuelve inmanejable y amenazante. La crisis del entorno y la crisis que te acabo de mencionar de gestión interna. Sobre esta última haremos énfasis ya que es la única que vas a poder manejar. Y esto tenés que entender lo que es así. Podés agarrarte rabietas como se decía antes, pero en realidad lo único que podemos manejar es la crisis interna. En una entrevista en un programa de televisión, el periodista en vivo me consultó qué opinaba sobre la inflación y qué podríamos hacer al respecto en época de crisis. Le respondí que la inflación es una variable económica y la política externa de coyuntura que nos afecta a todos, pero también constituye una tecla que se encuentra fuera del alcance en un del tablero de comando de cualquier pyme. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer tiene que ver con aquellas teclas, aquellas que están en el tablero de comando interno, que sí están al alcance de la mano del dueño pyme y que permitirán que el efecto de una variable como la inflación en este caso sea mayor o menor. La crisis puede encontrarte, y esto tenés que saberlo, de dos maneras: preparado o no preparado, ordenado puertas adentro o desordenado puertas adentro. Y creo que ahí se encuentra parte de la clave. Pensá que la crisis está compuesta por variables externas que no controlás, que no podés cambiar y que solo te llevan a adaptarte o reconvertirte, crecer o dejar de existir. Cuando estás en medio de la guerra no te queda otra que luchar, pero hay cosas que se pueden y se deben hacer puertas adentro que más del 80% de las empresas del sector pyme no hace. Y esto es estadística propia de nuestra consultora Tienda 542. Recordad que atendemos de manera directa a 100 empresas por año, pero pasan alrededor de 10.000 emprendedores en los diferentes formatos de charlas, campus y demás. Y la verdad que ese 80% de las empresas del sector pyme no lo hace, y no solo ayuda a pasar la tormenta sin mayores consecuencias, sino también el hacerlo ayuda a mejorar los resultados en el mediano plazo, dejando para la próxima, entre comillas, bonanza, una empresa más competitiva, mejor organizada, más ordenada y rentable. Manejar empresas sin contar con información apropiada de gestión es como manejar un avión sin el instrumental de navegación. Si bien ese instrumental del avión quizás
no es relevante en contextos de calma, en momentos de turbulencia donde hay que ajustarse los cinturones, se requiere de precisión quirúrgica. Es así que el piloto no puede no saber cuánto combustible le queda si el mismo es escaso, lo que de manera análoga sucede con la economía de tu pyme. Hay un programa sobre catástrofes aéreas donde pilotos, muchos experimentados, y subrayo esto, pierden el control y muestran todo el desenlace de esos momentos. Instantes en donde los relojes no funcionan, los indicadores no arrojan información, donde todo el conocimiento y entrenamiento pareciera no ser suficiente para salir de esa situación crítica y donde el conocimiento empieza a convivir con la esperanza y la fe de que la situación cambie. Es donde el piloto se ve obligado a decir la famosa frase Mayday, Mayday, que significa socorro. Pronunciada 3 veces es peligro de vida inminente y la torre de control sabe que está en emergencia. Todo el equipo se alista entonces para una misión de rescate. Las situaciones de peligro grave e inminente en las cuales sería apropiada una llamada de Mayday son señal de fuego, explosión o hundimiento. También se utiliza por fallos en los sistemas de navegabilidad, condiciones climáticas adversas, secuestro o amenazas, entre otros. Una llamada así produce una respuesta de rescate. Adrenalina, temor, duda, ganas de vivir. Ni los mejores pilotos del mundo, en los mejores aviones del mundo, escapan a esta realidad. Toda semejanza con la realidad pyme en contexto de crisis, digo que es pura coincidencia. Observé en muchas ocasiones que la razón por la cual no se pasa correctamente una crisis es por no haber sido gestionada correctamente en tiempos de bonanza, más allá de los efectos de coyuntura inevitables. Y cuando el agua de la marea baja, cuando el agua de la marea baja, quedan expuestas todas las cosas que estaban mal, pero no se veían, claro, porque la marea era alta, porque las ventas eran altas y el agua de los buenos tiempos las cubrían ineficiencias. Quiero decir que más allá de la responsabilidad que podemos asignar con certeza a lo externo y no manejable, como las políticas que mencionamos que no acompañan, no dejo de ver que muchas empresas podrían haber pasado con más tranquilidad o incluso sobrevivido en situaciones extremas si sus puertas adentro hubieran estado ordenadas, planificadas y organizadas. Como ejemplo de esto, recuerdo un caso que me tocó resolver que mostraba a un empresario pyme cuyos egresos eran superiores a los ingresos todos los meses y con una deuda tan grande como el total de sus salidas mensuales. Es decir, que no solo perdía cada cierre de mes, sino además tenía un pasivo sin resolver que el banco había decidido por el tiempo transcurrido venderlo a un estudio de legales. Imaginen los intereses exorbitantes que tuvo que enfrentar. Eran diarios y crecían, pero la verdad estaba en su gestión, más que en la coyuntura, que de hecho era muy adversa. En síntesis, con decisiones múltiples, planificación y gestión financiera, económica, comercial, de procesos y de su propia agenda, en un mes revertimos la situación. Esta empresa triplicó la facturación, canceló la deuda y comenzó a ser rentable. Sabemos que no es lo mismo si la crisis te encuentra con liquidez, cuentas en orden, organización y ventas en crecimiento, que si te cruza con deudas, sobreestructura, desorganización, altos pasivos o vicios generales de la gestión pyme. No es lo mismo aquel que planifica y calcula bien los costos, hace cuentas, considera escenarios posibles al momento de edificar una torre que el que no lo hace, dijo un sabio una vez. Entonces, ¿por qué hago énfasis o tanto énfasis en lo interno? Tengo que recordarte que estadística propia dice que el 50% de la causa, del motivo por el cual las pymes se derrumban, caen, cierran, es por no gestionar la crisis interna. Porque la verdad que es lo que te toca hacer como dueño pyme, es lo que podés hacer y es lo que te va a mantener firme y sobre la roca en los nuevos momentos de crisis que sin duda vendrán. Es lo que permite mantenerse estable de mínima, no perder y hasta poder crecer en plena crisis. Y lo hemos visto en muchas empresas que atendemos. Solo por tener las bases del negocio, lo que llamo las estacas bien reforzadas. Por último, entonces, en una crisis te invito entonces a recordar sentarte arriba del dinero del negocio, es decir, que cada peso que sale o entra tenga su registro y asignación.
Los millones se suman de uno a la vez. En segundo lugar, pensar 2 veces antes de tomar una decisión estratégica. Consultarla. Tercero, revisar la estructura de tu empresa y convertir la mayor cantidad de puestos y posiciones posibles en función al área comercial. En épocas de vacas flacas, todos vendemos de alguna manera. Todos somos comerciales, como me gusta decir a mí. No podemos, en cuarto lugar, tener gente de más, ni ociosa, tampoco de menos. Por eso revisar detalladamente las funciones de cada uno en la estructura es clave. Retocarlas y reenfocarlas momentáneamente puede generar nuevos resultados en épocas difíciles. Hacer un análisis financiero del uso, en quinto lugar, y movimiento del dinero disponible en el tiempo. La crisis genera esos agujeros negros que te comenté que muchas veces consumen los recursos sin seguimiento y control. De manera que cualquier ingreso extra puede no verse y a los pocos meses estar en la misma situación. He visto muchos casos que pidieron deudas para cubrir un agujero y por no tener organizado sus finanzas o su empresa, por no estar sentado arriba de los números, después tenían 2 problemas. El que tenían anteriormente y no pudieron resolver y ahora encima tenían una deuda nueva. Por eso he visto muchas veces, como te decía, tomar deudas para un determinado fin y por no contar con ese seguimiento volver a ese mismo lugar. En sexto lugar, asegurar los pagos en función de la capacidad real de pago de tu pyme y no de la presión de los proveedores. Muchas veces estamos acostumbrados a pagarle al que grita más o primero. Las fechas y los montos de pago son de acuerdo a tu capacidad y no solo a la exigencia de los distribuidores. Entonces, claro que hay que honrar las deudas, pero es importante saber que las voy a honrar también de acuerdo a mi capacidad. Las deudas se renegocian, pero en función de la realidad económica del giro del negocio. Tendrás que calcular el resultado real sin deudas y en función de eso reajustarlas. Tal vez tengas que hacer más largo el plazo y más chico el monto comprometido por periodo, por ejemplo. Y por último, déjame decirte que la crisis te levanta o te hunde. No tiene término medio, por eso es tiempo oportuno para repensar integralmente cada detalle del negocio. Este tiempo es para revisar lo que antes no le dabas importancia. La mejor medicina ante una crisis es el sinceramiento del negocio que te ubica en tu real posición y te permitirá sin dudas asumir la estrategia más adecuada de salida.